¿Sabías que tras la fiesta más grande y destructiva de la historia, la Segunda Guerra Mundial, hubo el afterparty más incómodo jamás registrado? Imagina a un vaquero de Texas y a un granjero de los Urales intentando brindar con vodka y Coca-Cola, cada uno convencido de que su bebida era el néctar de los dioses y el otro, básicamente, agua sucia. Mientras encuentras esa postura perfecta para relajarte, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte. Tu apoyo es el motor para seguir tejiendo estas historias para ti. Me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Ahora sí, baja la intensidad de la luz. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Estás en el corazón de una Europa rota. En el verano de 1945, el aire, que durante años solo supo a pólvora y miedo, ahora huele a tierra húmeda, a ladrillo pulverizado y a la extraña calma que sigue a las grandes tormentas. Sientes el sol tibio sobre tu piel, un sol que ya no ilumina columnas de tanques avanzando, sino las interminables extensiones de ruinas que son ahora las grandes capitales del continente. Tú caminas por estas calles fantasmales, donde los edificios parecen esqueletos de gigantes olvidados, y el silencio es tan profundo que casi puedes oír el latido de tu propio corazón. Es un silencio preñado de preguntas sin respuesta, y en medio de esta quietud, ves una escena que resume la paradoja de este momento. Ves a un soldado estadounidense, joven, con la mandíbula cuadrada y una confianza casi ingenua, compartiendo un cigarrillo con un soldado soviético, mayor, con la mirada endurecida por años de una brutalidad que el americano apenas puede imaginar. Se sonríen, se dan palmadas en la espalda, intentan comunicarse con gestos torpes y palabras sueltas. Por un instante fugaz, son hermanos de armas, los vencedores de un mal absoluto. Este es el hecho que todos conocen, la imagen icónica del encuentro en el río Elba, la celebración de una victoria compartida. Pero si te acercas, si observas con más atención, notarás los detalles que delatan la verdad. El estadounidense le ofrece chocolate, y el soviético lo mira con una mezcla de curiosidad y sospecha. El ruso le ofrece un trozo de pan negro, denso y amargo, y el americano lucha por tragarlo con una sonrisa forzada. Y aquí ocurre algo curioso, un pequeño detalle que resume el abismo entre sus mundos. Los soldados soviéticos, cuyas fábricas se habían dedicado por completo a la producción de tanques y fusiles, sentían una fascinación casi infantil por los relojes de pulsera de los americanos. Eran capaces de intercambiar medallas ganadas con sangre por un simple reloj que diera la hora, un pequeño milagro de la tecnología de consumo occidental que para ellos era un lujo impensable. No era solo la alianza de dos ejércitos, sino el choque frontal de dos universos, el capitalismo y el comunismo, la libertad individual y el colectivo estatal, reunidos sobre los escombros de su enemigo común. Los historiadores aún debaten si la desconfianza nació en las altas esferas del poder, o si ya era una semilla presente en el corazón de estos mismos soldados, que a pesar de sus sonrisas, no podían evitar verse como el reflejo distorsionado del otro. Tú sientes que esta paz es frágil, un cristal finísimo que podría romperse con el más mínimo susurro, con la más ligera vibración de sospecha. La guerra había terminado, sí, pero en el silencio incómodo de la victoria, ya podías sentir el frío de la siguiente. Tú abandonas las calles devastadas y el aroma a tierra húmeda, y sientes como el escenario se transforma. El aire se vuelve denso, pesado, cargado con el humo de puros cubanos y el olor a cera de abejas pulidas sobre maderas nobles. Ya no estás entre soldados anónimos. Ahora te encuentras en los grandes salones del poder, donde se decide el destino de esos mismos hombres. El viaje te lleva primero al Palacio de Livadia en Yalta, a orillas del Mar Negro. Aquí, en febrero de 1945,
3 hombres se sientan alrededor de una mesa redonda que parece demasiado pequeña para contener sus egos y sus imperios. Son la Trinidad de la Victoria: Winston Churchill, con su eterno puro y su expresión de bulldog desafiante; Franklin D. Roosevelt, visiblemente frágil, una sombra del líder vibrante que fue; y Joseph Stalin, con su uniforme impecable y una calma que resulta más intimidante que cualquier grito. Se sonríen para las cámaras, levantan sus copas en brindis por la amistad eterna, pero tú puedes ver las verdaderas negociaciones en sus miradas. Es una partida de ajedrez jugada con países enteros como peones. El mapa de Europa está extendido sobre la mesa, y cada línea que trazan, cada promesa que se hacen sobre elecciones libres en Polonia, o la división de Alemania, es una moneda con 2 caras. Por un lado, la promesa de la paz; por el otro, el germen del conflicto. Los historiadores aún debaten si la precaria salud de Roosevelt, quien moriría apenas 2 meses después, nubló su juicio y le llevó a confiar demasiado en las vagas garantías de Stalin sobre el futuro de Europa del Este. ¿Fue un acto de fe pragmática o el error de cálculo de un hombre agotado? Meses más tarde, el escenario cambia. Es julio, y la reunión es en Potsdam, a las afueras de un Berlín en ruinas. La atmósfera es diferente. Roosevelt ya no está. En su lugar se sienta Harry Truman, un hombre directo, sin la aristocrática sutileza de su predecesor. Un hombre que hasta hace poco ni siquiera sabía del proyecto atómico. Churchill también desaparecerá a mitad de la conferencia, derrotado en las elecciones británicas. Stalin es el único que permanece, el superviviente, el anfitrión en su propio patio trasero, y su poder se siente en cada rincón de la sala. Truman tiene unas bajo la manga, una noticia que le comunican en mitad de la cumbre: la prueba de la bomba atómica en Nuevo México ha sido un éxito. En una parte, se acerca a Stalin y le menciona, casi casualmente, que Estados Unidos posee una nueva arma de una fuerza destructiva inusual. Stalin, para sorpresa de todos, apenas reacciona, asiente con la cabeza, murmura algo banal y continúa como si nada. Lo que Truman no sabe es que la inteligencia soviética ya le había informado del proyecto Manhattan, y aquí yace la curiosidad más escalofriante de estos encuentros: la verdadera guerra que se libraba en las sombras. Tú sientes una corriente de aire helado al imaginar que cada obsequio, cada lámpara, cada marco en la pared, podía contener un micrófono. Los soviéticos eran maestros del espionaje, y las residencias de las delegaciones aliadas estaban plagadas de dispositivos de escucha. Los grandes líderes creían hablar en privado, pero sus secretos eran susurrados directamente al oído del Kremlin. Cada palabra era pesada, cada gesto analizado. Las sonrisas eran máscaras, y los acuerdos, un mero aplazamiento de la inevitable confrontación. Tú dejas atrás los salones europeos, donde la desconfianza es un perfume caro, y te encuentras viajando, no a otra capital imperial, sino a un lugar que parece el corazón mismo de la normalidad. El aire cambia, huele a pasto recién cortado y a la promesa de un futuro sin complicaciones. Estás en Fulton, Missouri, un pequeño pueblo universitario en el medio oeste americano, un lugar tan alejado de las intrigas de Potsdam que podría estar en otro planeta. Es marzo de 1946. Aquí no hay palacios, solo un gimnasio universitario con olor a barniz y a ese polvo fino que se levanta de los asientos plegables de madera. Ves a la gente local, con sus mejores trajes de domingo, mezclada con periodistas de todo el mundo, todos apretujados en sillas que rechinan con cada movimiento. En el estrado, junto al presidente Truman, se sienta una figura que parece fuera de lugar en este entorno tan humilde. Es Winston Churchill. Ya no es primer ministro, es un ciudadano particular, pero su presencia llena el espacio como si todavía comandara un imperio.
Sostiene un cigarro apagado entre sus dedos, un gesto familiar, pero su rostro luce más sombrío, menos desafiante y más profético. La multitud espera un discurso de agradecimiento, una celebración de la victoria, anécdotas de guerra contadas por un viejo león, y al principio, es lo que reciben. La voz de Churchill retumba, con su cadencia única, hablando de la gran alianza y del sacrificio compartido, pero entonces, el tono cambia, sientes una corriente de aire frío recorrer el gimnasio, un cambio de presión atmosférica, y pronuncia las palabras que dividirán el mundo en dos. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, dice, y hace una pausa, un telón de acero ha descendido sobre el continente. Silencio, puedes oír el zumbido de una mosca, el clic de una cámara fotográfica que suena como un disparo. Telón de acero, la frase cuelga en el aire, una imagen brutal y poderosa, acaba de darle un nombre al miedo, una geografía a la sospecha, y aquí reside una curiosidad fascinante. ¿Por qué en Fulton, Missouri? La invitación de Truman a Churchill no fue un telegrama formal ni una comunicación diplomática, fue una nota escrita a mano, añadida como postdata a una carta, donde el presidente decía algo como, es una escuela maravillosa en mi estado natal, espero que puedas hacerlo, yo te presentaré. El evento que definió la era de la posguerra fue organizado con la misma formalidad con la que se invita a un amigo a una barbacoa. En ese momento, la reacción no fue de aplauso unánime. Muchos en la audiencia y en el mundo lo vieron como un acto de belicismo, como si Churchill hubiese entrado en una fiesta y activado una alarma de incendios solo para ver a todos correr. Los historiadores aún debaten si Churchill actuó como un profeta clarividente que entendió la verdadera naturaleza del régimen de Stalin antes que nadie, o como un político astuto que, temiendo la irrelevancia de una Gran Bretaña debilitada, intentaba atar el poderío estadounidense a la defensa de Europa para siempre. ¿Estaba describiendo una realidad o creándola con sus propias palabras? Tú sientes que la respuesta es ambas cosas. El telón ya existía en las salas de Yalta y Potsdam, pero era invisible, un acuerdo tácito de desconfianza. Ahora, gracias a un discurso en un gimnasio de Missouri, tenía un nombre, y todo lo que tiene nombre, se vuelve real, sólido, una barrera que ahora todos podían ver. La guerra de las palabras había comenzado. Las palabras de Churchill no se desvanecen, se quedan flotando en el aire global, como el humo de su propio cigarro, cambiando la forma en que ves el mundo. El telón ya no es una metáfora, es una frontera mental que se ha instalado en las mentes de millones de personas. Tú sientes esta división, esta nueva y gélida claridad. Ya no hay matices, solo dos bloques, dos verdades, dos futuros posibles. Y mientras el mundo procesa este nuevo mapa mental, una crisis real, de carne y hueso, está llamando a la puerta. El viaje te lleva ahora a las costas del Mediterráneo, a Grecia, una nación que apenas ha sobrevivido a la ocupación nazi para caer directamente en una brutal guerra civil entre monárquicos apoyados por Occidente y partisanos comunistas. Simultáneamente, más al este, sientes la inmensa presión que la Unión Soviética ejerce sobre Turquía, exigiendo control sobre los estratégicos estrechos que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo. Durante siglos, Gran Bretaña había sido el guardián de esta región, el imperio que mantenía el equilibrio, pero la guerra la ha dejado en la bancarrota, una leona vieja y sin dientes. Y en un frío día de febrero de 1947, llega a Washington un mensaje que cambia la historia. Es del gobierno británico, y su contenido es tan simple como devastador. Ya no podemos más. No podemos seguir apoyando a Grecia y Turquía, la antorcha es suya. Sientes el peso de esa antorcha. Cae en las manos de Harry Truman, el hombre de Missouri que ahora se encuentra en el epicentro de la historia mundial. Lo ves de pie,
ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, el 12 de marzo de 1947. La sala está en un silencio solemne. No hay sonrisas forzadas como en Yalta, solo la gravedad de una decisión que definirá a Estados Unidos para el resto del siglo. Truman, con su voz llana y sin adornos, presenta su caso. Habla de cómo los regímenes totalitarios, impuestos a los pueblos libres, por agresión directa o indirecta, socavan los cimientos de la paz internacional, por lo tanto, la seguridad de los Estados Unidos. Y entonces, pronuncia la frase que se convertirá en su doctrina, la nueva regla del juego. Creo que la política de los Estados Unidos debe ser apoyar a los pueblos libres que se resisten a los intentos de subyugación por parte de minorías armadas o de presiones externas. Es una promesa audaz, casi mesiánica, es un cheque en blanco para el futuro. Es el momento en que América abandona formalmente la comodidad del aislacionismo y se declara el guardián global de la libertad, o al menos, de su versión de la libertad. Aquí es donde encuentras una curiosidad que revela la profunda división dentro de la propia América. No todos aplaudieron. El influyente senador republicano Robert Taft, conocido como Mr. Republican, advirtió sombríamente que esta doctrina convertiría al presidente en el policía del mundo, comprometiendo al país a un sinfín de intervenciones costosas y peligrosas. Y los historiadores aún debaten hoy la verdadera naturaleza de esta promesa. ¿Fue la doctrina Truman una respuesta noble y necesaria a la agresión soviética, un acto de defensa para proteger la democracia donde quiera que estuviera amenazada? ¿O fue una jugada maestra del complejo militar industrial emergente, una excusa para expandir la influencia económica y militar estadounidense por todo el globo, creando un imperio informal bajo el disfraz de la libertad? Tú sientes que la verdad, como siempre, es compleja, pero en ese momento, para Truman y para la mayoría de los estadounidenses, el mundo parecía peligrosamente simple, una lucha entre la luz y la oscuridad. La marea roja parecía estar subiendo, y ellos acababan de prometer construir un dique para contenerla, sin importar el costo. La promesa de Truman de contener la marea roja es una línea trazada en la arena, un dique conceptual, pero tú sientes que las ideas, por muy nobles que sean, no llenan los estómagos vacíos ni calientan los hogares helados. Mientras la doctrina Truman resuena en los pasillos de la diplomacia, tú regresas a las calles de Europa y te enfrentas a una realidad mucho más cruda. El invierno de 1947 ha sido uno de los más duros en la historia reciente, un enemigo más cruel que cualquier ejército. Ves a la gente haciendo cola durante horas por una hogaza de pan duro o un puñado de carbón. Las fábricas están en silencio, sus chimeneas mudas contra un cielo gris. Los campos, llenos de cráteres de bombas, no pueden producir lo suficiente. La desesperación es un terreno fértil, y tú sientes que las semillas del comunismo, que prometen una solución radical, una redistribución de la nada, encuentran un suelo perfecto en esta miseria. Sabes que no puedes combatir una ideología que se alimenta de la pobreza con simples discursos. Necesitas un arma diferente, una que no destruya, sino que construya. Es entonces cuando una nueva figura entra en escena. No es un político grandilocuente, sino un general de voz suave, George Calle Marshall, el secretario de Estado de Truman. Lo imaginas de pie, no ante el Congreso, sino en la Universidad de Harvard, dando un discurso de graduación en junio de 1947. Su propuesta es tan simple en su formulación como revolucionaria en su alcance. Él dice que la política de Estados Unidos no está dirigida contra ningún país o doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Propone un plan colosal, una transfusión masiva de sangre y esperanza en forma de dólares, maquinaria y conocimientos para toda Europa.
no solo para los aliados, sino para todos, incluido el enemigo derrotado e incluso, teóricamente, la Unión Soviética y sus satélites. Este es el hecho que todos conocen como el Plan Marshall, el Programa de Recuperación Europea, una inversión de miles de millones de dólares que literalmente reconstruyó el continente, levantando puentes, reactivando industrias y devolviendo el color a las mejillas de una Europa famélica. Pero aquí descubres la curiosidad que revela la verdadera naturaleza del plan como un arma de la Guerra Fría. La invitación a los soviéticos no fue un mero gesto de cortesía, fue un movimiento de ajedrez brillante y calculado. Los diplomáticos se reunieron en París para discutir la oferta. El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, asistió. Por un momento, el mundo contuvo la respiración ante la posibilidad de una reconstrucción conjunta, pero Stalin vio la trampa. Aceptar la ayuda estadounidense significaría abrir la economía soviética y las de sus nuevos estados títeres a la influencia y el escrutinio capitalista. Significaba aceptar las reglas del juego de Washington. Era un caballo de Troya lleno de dólares y libre mercado. Tras una tensa llamada a Moscú, Molotov condenó el plan como imperialismo del dólar. Empacó sus maletas y se fue, obligando a países como Polonia y Checoslovaquia, que estaban desesperados por la ayuda, a rechazarla también. La oferta de Marshall había obligado a Stalin a construir él mismo una parte del telón de acero, dividiendo a Europa no solo ideológicamente, sino económicamente. Y esto nos lleva al gran debate académico. ¿Fue el Plan Marshall el acto de generosidad más grande de la historia o la estrategia de interés propio más brillante? ¿Fue una mano extendida por altruismo o un plan para crear mercados estables para los productos estadounidenses y evitar una recesión de posguerra en casa? La respuesta, como sientes ahora, es que fue ambas cosas a la vez. Fue una política que alineó perfectamente la decencia humana con la estrategia geopolítica. Al salvar a Europa de sí misma, Estados Unidos creó una barrera de prosperidad que se convirtió en el dique más eficaz contra el comunismo, una vitrina del capitalismo que brillaba con una luz casi cegadora justo al otro lado de la cortina de hierro. El dinero del Plan Marshall comienza a fluir, y tú sientes como el pulso de Europa Occidental empieza a recuperarse. Las fábricas vuelven a toser humo, esta vez un humo de progreso, no de destrucción. Los barcos cargados de grano estadounidense atracan en los puertos, y la esperanza, un producto tan escaso como la mantequilla, comienza a reaparecer en los estantes. Pero en medio de este renacimiento, hay un lugar que permanece como una herida abierta, un punto necrótico en el corazón del continente. Este lugar es Alemania. Tú te transportas allí y sientes que el aire mismo es diferente, más pesado, cargado de culpa y de un futuro incierto. La nación que había sumido al mundo en el caos ahora es un rompecabezas cuyas piezas están en manos de 4 jugadores distintos, cada uno con sus propias reglas y objetivos. Sientes la geografía de la división en tu propia piel. En el oeste, la zona británica, pragmática y exhausta. La zona francesa, que busca tanto la reconstrucción como la seguridad de que su vecino nunca más se levantará. Y la zona estadounidense, el motor de la recuperación económica, que ve en una Alemania fuerte la clave para una Europa occidental estable. Juntas, estas 3 zonas empiezan a actuar cada vez más como una sola entidad, unidas por la moneda del Plan Marshall y una visión compartida. Pero luego cruzas una frontera invisible, una línea que no está marcada por puestos de control, sino por un cambio sutil en la atmósfera. Entras en la zona soviética. Aquí, el aire es más frío. El enfoque no es la reconstrucción, sino la reparación. Las fábricas no se reactivan, se desmantelan. Las vías del tren no se reparan, se arrancan y se envían al este, a la patria soviética,
como pago por el inmenso sufrimiento infligido por la invasión nazi. Es un acto de venganza y de reingeniería social. Stalin no quiere una Alemania fuerte, quiere una Alemania débil, despojada de su poder industrial y convertida en un estado satélite, un amortiguador agrícola que proteja a la Unión Soviética de futuras invasiones. Tú caminas por estas dos Alemanias y ves cómo se están convirtiendo en dos países diferentes, dos planetas que orbitan soles opuestos. Aquí, en medio de la miseria y la división, descubres una curiosidad profundamente humana. Los alemanes, para sobrevivir en este caos, desarrollaron un mercado negro increíblemente sofisticado. La moneda oficial casi no tenía valor. La verdadera moneda eran los cigarrillos americanos. Podías comprar una barra de pan por unos pocos cigarrillos, o conseguir que te repararan el coche por un cartón entero. Se convirtió en una unidad de cuenta tan estable que los economistas llegaron a estudiarla, acuñando el término ZIGARETTNW verungo moneda cigarrillo. Era un microcosmos de capitalismo salvaje, surgiendo de las cenizas del nazismo y bajo la mirada atenta de las cuatro potencias ocupantes. Y los historiadores aún debaten intensamente la política de desnazificación. ¿Fue un proceso genuino para purgar la ideología nazi de la sociedad, o se convirtió rápidamente en un ejercicio pragmático donde muchos ex-nazis, especialmente aquellos con habilidades técnicas o científicas, fueron perdonados y reintegrados simplemente porque eran útiles para los nuevos amos, tanto en el este como en el oeste? ¿Cuántos criminales de guerra se pusieron un nuevo uniforme ideológico y continuaron sus carreras sin problemas? Tú sientes que Alemania no es solo un país derrotado, es el tablero de ajedrez en el que se está jugando la partida por el futuro del mundo. Cada movimiento, cada decisión sobre el precio del pan o la reapertura de una fábrica, es una jugada estratégica. Es un microcosmos de la gran división, un corazón roto que bombea sangre a dos sistemas circulatorios completamente separados. Y en el centro de este corazón roto, hay una anomalía aún más extraña, una ciudad que se convertirá en el símbolo definitivo de esta nueva guerra. Desde el paisaje fracturado de la Alemania ocupada, tú te enfocas, como si ajustaras la lente de un microscopio, hasta llegar al epicentro de la tensión. Sientes que el mundo se encoge hasta que solo queda una ciudad, Berlín. Pero esta no es una ciudad normal, es una anomalía geográfica, una paradoja política, un lugar que no debería existir tal como es. La ves en un mapa, y es una mancha de tinta occidental en medio de una vasta página roja. Berlín está a más de 160 kilómetros de profundidad dentro de la zona de ocupación soviética, una isla de capitalismo y democracia en medio de un océano comunista. Es una ciudad que respira con pulmones prestados, conectada al mundo occidental solo por unos frágiles corredores terrestres, ferroviarios y aéreos que atraviesan territorio controlado por el Ejército Rojo. Tú caminas por sus calles y la división es palpable. Vas de un sector a otro. En los sectores occidentales, americano, británico y francés, comienzas a ver los primeros signos de recuperación. Aparecen escaparates con bienes escasos pero prometedores, los cines muestran películas de Hollywood, y la gente, aunque hambrienta y viviendo entre ruinas, habla con una libertad cautelosa. Luego, cruzas una calle, a veces sin siquiera un cartel que te lo indique, y entras en el sector soviético. La atmósfera cambia instantáneamente. Los retratos de Stalin y Lenin te observan desde las paredes. Las banderas rojas ondean en los edificios. Los altavoces emiten propaganda en lugar de jazz. Es la misma ciudad, los mismos alemanes, pero las reglas del universo han cambiado por completo. Para los aliados occidentales, Berlín es un símbolo irrenunciable, un faro de libertad que no pueden abandonar. Es la prueba de su compromiso con la democracia. Para Stalin, es una espina clavada en el costado,
un hueso en la garganta, como él mismo lo llamó. Es una ventana abierta al oeste, desde la cual sus nuevos súbditos del este de Alemania pueden ver un mundo diferente, un mundo de bienes de consumo y libertad de expresión que socava su control. Es una base de espionaje, un centro de propaganda, una afrenta intolerable en el corazón de su nuevo imperio. Tú sientes la precariedad de la vida aquí. Cada día depende de la buena voluntad de los guardias soviéticos en los puestos de control. El suministro de alimentos, de carbón, de medicinas, toda la vida de más de 2 millones de personas en los sectores occidentales, depende de que esos trenes y camiones sigan pasando. En esta ciudad al borde del abismo, descubres una curiosidad de la vida cotidiana que revela la locura de la situación. La red de metro de Berlín, el U-Bahn, no respetaba completamente las nuevas fronteras políticas. Algunas líneas que comenzaban y terminaban en Berlín Occidental pasaban por estaciones situadas en el este. Estas se convirtieron en las Geisterbahnhof, las estaciones fantasma. Los trenes occidentales las atravesaban lentamente, sin detenerse, mientras guardias armados de Alemania Oriental patrullaban los andenes oscuros y polvorientos. Los pasajeros podían ver, a través de las ventanas sucias, un mundo congelado en el tiempo, un atisbo silencioso y espectral del otro lado. Era un recordatorio diario y surrealista de la división que partía su ciudad en dos, y los historiadores todavía debaten sobre la intención original de los acuerdos de Potsdam. Fue un descuido monumental por parte de los diplomáticos occidentales no haber asegurado por escrito un acceso garantizado y soberano a Berlín, o asumieron, con una ingenuidad peligrosa, que la cooperación de tiempos de guerra simplemente continuaría, sin prever la rapidez y la brutalidad con la que Stalin buscaría aislar su zona de influencia. Sea cual sea la razón, esta falta de una garantía férrea dejó a Berlín Occidental en una posición increíblemente vulnerable, una pieza de ajedrez expuesta, esperando a que el oponente decidiera hacer su movimiento, y tú sientes que ese movimiento está a punto de llegar. La tensión sobre Berlín es un hilo que se estira cada día un poco más, casi hasta el punto de ruptura. Tú sientes la vibración de este hilo, la inminencia de un chasquido. La ciudad es una olla a presión, y el fuego debajo de ella está a punto de ser avivado. El detonante, la chispa que finalmente encenderá la pólvora, no será un tanque cruzando una frontera ni un avión siendo derribado. Será algo mucho más mundano, algo que puedes llevar en tu bolsillo, un trozo de papel impreso. Será el dinero. En las 3 zonas occidentales de Alemania, la moneda cigarrillo y el viejo Reichsmark, devaluado y sin valor, han creado un caos económico. Para estabilizar la situación y dar el pistoletazo de salida a la recuperación impulsada por el Plan Marshall, los aliados occidentales toman una decisión fatídica. El 20 de junio de 1948, introducen una nueva moneda, el Deutsche Mark. Es un movimiento audaz, diseñado para absorber el dinero negro, frenar la inflación y dar a los alemanes occidentales una moneda en la que puedan confiar. Tú ves cómo la gente hace cola para cambiar sus viejos billetes sin valor por los nuevos y flamantes marcos, un símbolo tangible de un nuevo comienzo. Este acto de soberanía económica es la excusa perfecta que Stalin estaba esperando. Para él, es la prueba definitiva de que Occidente no tiene intención de cooperar en la reunificación de Alemania, sino que está creando un nuevo Estado alemán occidental, capitalista y hostil, a las puertas de su imperio. Y, lo que es más importante, teme que esta nueva y fuerte moneda inunde el sector oriental de Berlín y desestabilice toda la economía de la Alemania del Este. Su respuesta es inmediata y brutal. Considera la introducción del Deutsche Mark en Berlín Occidental, que se produce unos días después, como una violación de los acuerdos. Es el casus belli que necesitaba para poner a prueba la resolución de sus antiguos aliados,
para ver si su retórica sobre la defensa de la libertad era algo más que palabras huecas. Tú puedes sentir la maquinaria del Estado soviético poniéndose en marcha, las órdenes bajando por la cadena de mando con una eficiencia fría y aterradora. En este momento de alta política monetaria, emerge una curiosidad que demuestra cómo la historia puede ser profundamente irónica. El diseño y la impresión de la nueva moneda alemana se llevaron a cabo en el más absoluto secreto. Para evitar sospechas, el Tesoro de los Estados Unidos contrató a una imprenta privada, pero la operación fue tan secreta que ni siquiera se le dijo a la empresa que era lo que estaban imprimiendo. Se la conocía con el nombre en clave de Proyecto Pájaro. Los billetes se empaquetaron en cajas de madera, se marcaron como cajas de pájaros y se transportaron a Alemania en un convoy militar secreto. El nacimiento económico de la futura República Federal Alemana llegó en cajas de madera disfrazadas de material de ornitología. Y aquí, los historiadores entran en un acalorado debate. ¿Fue la reforma monetaria una necesidad económica inevitable que los soviéticos utilizaron cínicamente como pretexto para una confrontación que ya habían decidido iniciar? ¿O fue una provocación deliberada por parte de los aliados occidentales, plenamente conscientes de que obligaría a Stalin a mostrar sus cartas, esperando que su reacción fuera lo suficientemente agresiva como para unificar a una Europa occidental aún vacilante contra él? Es la clásica pregunta del huevo y la gallina de la Guerra Fría. Lo que no se debate es el resultado. Stalin tiene su razón, su justificación. La trampa está tendida, y tú sientes que el aire en Berlín se vuelve denso y quieto, la calma tensa que precede a una tormenta violenta. La vida de más de 2 millones de personas está a punto de cambiar drásticamente. El juego del poder está a punto de volverse muy real. La nueva moneda brilla en los bolsillos de los berlineses occidentales, un pequeño sol de esperanza en un mundo de ruinas. Pero tú sientes como una sombra inmensa y fría se proyecta sobre la ciudad. Una sombra que emana del este. La respuesta de Stalin no se hace esperar. No es un anuncio grandilocuente, no es una declaración de guerra, es mucho más sutil y, por eso mismo, más aterrador. Comienza como una serie de problemas técnicos, un puente ferroviario que necesita reparaciones urgentes, un tramo de la autopista que está cerrado por mantenimiento. Los trenes de carga occidentales son detenidos en la frontera de la zona soviética. Los inspectores se toman horas para revisar la documentación, buscando cualquier pretexto para negar el paso. Al principio, parece una molestia, una táctica de intimidación, el tipo de acoso burocrático que ya se había vuelto tristemente familiar. Pero luego, en la noche del 23 al 24 de junio de 1948, la farsa termina. La electricidad que la zona soviética suministraba a los sectores occidentales se corta, y luego llega la orden final. A las 6 de la mañana del 24 de junio, todas las carreteras, todas las vías férreas y todos los canales que conectan Berlín Occidental con el resto del mundo son cerrados. El bloqueo es total. Tú estás allí, en ese momento, sientes la incredulidad, seguida de una oleada de pánico frío. La ciudad, que ya era una isla, se ha convertido en una prisión. Más de 2 millones de personas, entre civiles alemanes y personal militar aliado, están atrapadas, aisladas a más de 160 kilómetros de cualquier ayuda. El silencio cae sobre las estaciones de tren, las autopistas se vacían, las barcazas se quedan inmóviles en los canales. Es un asedio medieval llevado a cabo en el siglo XX, un intento de estrangular a una ciudad hasta la sumisión sin disparar un solo tiro. El objetivo de Stalin es claro y brutalmente simple: hacer que la vida sea tan insoportable para los berlineses occidentales que obliguen a los aliados a abandonar la ciudad o a ceder en la cuestión de la nueva moneda. Es una apuesta audaz,
calculando que las potencias occidentales, cansadas de la guerra, no se arriesgarían a una tercera guerra mundial por una ciudad en ruinas en medio de su territorio. En medio de este acto de agresión geopolítica, descubres una curiosidad sobre la vida en las primeras horas del bloqueo que te hace sonreír con amargura. Uno de los primeros y más inesperados problemas que enfrentaron los berlineses no fue la falta de pan, sino la escasez de levadura. Sin este ingrediente crucial, los panaderos no podían hacer ni siquiera las raciones de pan más básicas. La levadura se convirtió en un bien tan preciado como el oro. Las amas de casa guardaban celosamente sus cultivos de masa madre, compartiéndolos solo con sus vecinos de más confianza. La lucha por la libertad de Berlín comenzó, en muchos hogares, con la lucha por mantener viva una pequeña porción de masa fermentada. Los historiadores todavía debaten sobre el nivel exacto de premeditación del bloqueo. ¿Fue un plan meticulosamente preparado durante meses, esperando solo el pretexto adecuado? ¿O fue una reacción impulsiva y en parte improvisada de Stalin a la reforma monetaria? Una escalada que quizás ni él mismo sabía dónde terminaría. Algunos documentos soviéticos desclasificados sugieren una planificación detallada, mientras que el caos inicial de la implementación del bloqueo apunta a una cierta improvisación. Lo que es innegable es la sensación que te embarga. La ciudad contiene la respiración. Las reservas de alimentos y carbón son limitadas, apenas para unas pocas semanas. Los ojos de todo el mundo se giran hacia este punto aislado en el mapa. La pregunta flota en el aire, tan pesada como el humo de las ruinas. ¿Qué hará Occidente ahora? Tú dejas el silencio atónito de las calles de Berlín y sientes que viajas a través del éter, cruzando un océano en un instante. El aire deja de oler a polvo de ladrillo y a miedo para llenarse con el aroma del cuero, el papel y el sudor de la ansiedad de alto nivel. Te encuentras en los centros neurálgicos del poder occidental, donde el destino de esos 2 millones de almas atrapadas se está decidiendo en salas con aire acondicionado que luchan por disipar el calor de un verano tenso. Primero, estás en la sala oval de la Casa Blanca. Harry Truman, el hombre que una vez vendió corbatas y ahora sostiene el peso del mundo, te parece más pequeño detrás del gran escritorio resolute. A su alrededor, sus asesores, generales de pecho condecorado y diplomáticos de rostro pálido, debaten con una urgencia contenida. La elección que enfrentan es de una simplicidad brutal, una encrucijada de la historia con solo 2 caminos visibles, y ambos conducen al desastre. La primera opción es la confrontación. El general Lucius Don Clay, el gobernador militar estadounidense en Alemania, un hombre de voluntad de hierro, aboga por enviar una columna blindada por la autopista hacia Berlín, desafiando a los soviéticos a disparar el primer tiro. Es una jugada de póker con el futuro de la humanidad como apuesta. La segunda opción es la rendición, abandonar Berlín, retirar a las fuerzas aliadas y entregar la ciudad a Stalin. Sería una humillación catastrófica, una señal para el mundo de que las promesas de América eran huecas y que el telón de acero era impenetrable. La tensión en la sala es tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Sientes la frustración de los militares, que ven el problema en términos de fuerza y honor, y el pánico de los diplomáticos, que entienden que un solo disparo podría desencadenar una espiral incontrolable hacia la Tercera Guerra Mundial. Y en medio de esta tormenta, descubres una curiosidad que humaniza al presidente. Se cuenta que durante los momentos de mayor presión en esta crisis, Truman encontraba refugio en el piano. Lo imaginas, por la noche, solo en la gran residencia, tocando una pieza de Mozart o Chopin. Sus dedos, que durante el día sostenían telegramas que podían iniciar un apocalipsis, buscando orden y belleza en las teclas de marfil. Era su forma de imponer una lógica armónica a un mundo que se había vuelto disonante y caótico. No era una evasión,
sino un intento de encontrar la claridad mental necesaria para tomar una decisión de la que dependía todo. Y aquí es donde los historiadores se inclinan sobre sus escritorios y comienzan el debate que dura hasta hoy. ¿Cuán real era la amenaza de guerra? ¿Estaba Stalin realmente dispuesto a iniciar un conflicto armado si la columna blindada de Clay avanzaba? ¿O estaba simplemente ejecutando un farol masivo, esperando que el miedo de Occidente a la guerra hiciera el trabajo por él? Algunos argumentan que la Unión Soviética, aún devastada por la Segunda Guerra Mundial y sin un arma atómica propia en ese momento, nunca habría arriesgado una guerra total con los Estados Unidos. Otros sostienen que el peligro no estaba en el plan de Stalin, sino en la posibilidad de un error de cálculo, un comandante local nervioso, un soldado que malinterpreta una orden. Un solo incidente podría haber incendiado toda Europa, independientemente de las intenciones originales del Kremlin. La elección parece imposible, una encrucijada entre la humillación y el apocalipsis. El mundo está atrapado entre una retirada vergonzosa y un avance suicida. Parece que no hay una tercera opción, atrapado en la atmósfera sofocante de la toma de decisiones, entre el estruendo de los generales que exigen acción y el murmullo cauteloso de los diplomáticos, tú sientes una desesperación creciente. La lógica de la Guerra Fría parece llevar a un callejón sin salida. La confrontación es un suicidio, la retirada es una traición, pero entonces, en medio del ruido, surge una idea. No llega como un trueno, sino como un susurro, una sugerencia casi absurda pronunciada por primera vez en el lugar menos esperado. No es en la Casa Blanca, sino en la oficina del general Clay en Berlín. Un oficial de la Real Fuerza Aérea Británica, un comandante aéreo llamado Rex White, menciona casualmente a un colega estadounidense que, en teoría, podrían intentar abastecer a la ciudad por aire. La idea es recibida con escepticismo, casi con burla. ¿Abastecer a más de 2 millones de personas con aviones? ¿Volar miles de toneladas de comida, carbón y medicinas cada día a una ciudad sitiada? La escala es inimaginable, la logística una pesadilla, los números parecen imposibles. Berlín Occidental necesita un mínimo de 4.500 toneladas de suministros diarios solo para sobrevivir. Los aviones de transporte de la época, principalmente los viejos C-47 Skytrain, los caballos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, apenas podían llevar unas 3 toneladas cada uno. Significaba miles de vuelos, un enjambre incesante de aviones aterrizando y despegando día y noche, en cualquier clima. La idea es descartada por muchos como una fantasía, una quimera logística, pero la propuesta llega a oídos de un hombre que entiende el poder del aire como pocos, el general Curtis LeMay, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. LeMay es un hombre duro, conocido por su brutal eficiencia en la campaña de bombardeos sobre Japón. Él cree que se puede hacer. La idea viaja a través del Atlántico, aterrizando en la mesa de Truman, y aquí, en la desesperación de esa encrucijada, la idea absurda comienza a parecer la única opción sensata. Es el tercer camino que nadie había visto, una solución que no es ni confrontación directa ni rendición. Es un desafío, una demostración de poderío tecnológico y de voluntad inquebrantable, todo ello ejecutado dentro de los límites de los acuerdos existentes, porque, y esta es la clave de todo, los acuerdos de Potsdam, aunque vagos sobre el acceso terrestre, habían garantizado explícitamente 3 corredores aéreos de 32 kilómetros de ancho hacia Berlín. Stalin, en su afán por cerrar las rutas terrestres, había dejado una puerta abierta en el cielo, y aquí, en el nacimiento de esta operación audaz, encuentras una curiosidad que revela la mentalidad de la época.
El nombre en clave original de la operación estadounidense fue Operación Víveres, Operation Beatles, un nombre tan prosaico y poco inspirador como el de un viaje al supermercado. Los británicos, siempre con un toque más poético, la llamaron Operación Plainfare, algo así como tarifa simple. Demuestra que al principio, nadie, ni siquiera sus creadores, comprendió la escala épica que alcanzaría la operación, ni el poderoso símbolo en el que se convertiría, y por supuesto, los historiadores aún debaten la viabilidad inicial del plan. ¿Fue una apuesta calculada basada en análisis logísticos sólidos, o fue un acto de desesperación, un salto de fe con la esperanza de que la logística se pudiera resolver sobre la marcha? Algunos creen que Truman y sus asesores sabían desde el principio que sería un éxito, mientras que otros argumentan que simplemente estaban ganando tiempo, esperando que el puente aéreo presionara a Stalin para negociar, sin creer realmente que pudiera sostener a la ciudad durante mucho tiempo. Tú sientes que fue una mezcla de ambas cosas. Fue una apuesta, sí, pero una apuesta a la ingeniosidad, la determinación y la capacidad industrial de Occidente. El cielo sobre Berlín estaba a punto de convertirse en el escenario del drama más grande de la Guerra Fría hasta la fecha. La decisión está tomada. El susurro se ha convertido en una orden que resuena en las bases aéreas de toda Europa occidental. Tú sientes una oleada de energía frenética, la movilización de una maquinaria colosal que había estado durmiendo desde el final de la guerra. Ya no es una idea teórica, es una carrera contra el tiempo. Los primeros aviones que rugen por los corredores aéreos son los veteranos C-47 Skytrain, apodados Gooney Birds. Son aviones fiables pero pequeños, reliquias de la invasión de Normandía. ¿Te imaginas a sus pilotos? Muchos de ellos jóvenes que habían volado a través del fuego antiaéreo apenas unos años antes, ahora volando en misiones de paz que son igual de peligrosas. Aterrizan en el aeropuerto de Tempelhof, en el sector estadounidense, con sus pistas cortas y sus edificios de apartamentos al final, una pesadilla para cualquier piloto. Los primeros días son caóticos, casi improvisados. Los vuelos son irregulares, las cantidades de carga insuficientes. Parece que los escépticos tenían razón, pero entonces, el poderío industrial y organizativo de Occidente se pone en marcha de verdad. Se produce una migración masiva de aviones y personal. Desde bases en Hawái, Alaska y el Canal de Panamá, llegan los verdaderos gigantes del aire, los C-54 Skimaster. Estos monstruos de 4 motores son el corazón de la operación. Cada uno puede transportar 10 toneladas, más de 3 veces la carga de un C-47. Bases aéreas en el oeste de Alemania, como Rhein-Main cerca de Frankfurt y Celle cerca de Hamburgo, se transforman en colmenas de actividad incesante. Tú ves a miles de mecánicos, controladores aéreos, meteorólogos y personal de tierra trabajando las 24 horas del día. Hombres y mujeres, tanto militares como civiles alemanes, hombro con hombro. Los equipos de tierra alemanes, que unos años antes habrían estado cargando bombas en aviones de la Luftwaffe, ahora trabajan con una eficiencia asombrosa para descargar leche en polvo y harina de los aviones de sus antiguos enemigos. Es una imagen de reconciliación forjada en la necesidad. El cerebro detrás de la optimización de esta increíble operación es el general William H. Turner, un genio de la logística que ya había dirigido una operación similar, aunque menos conocida, sobre el Himalaya durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como TEUMP. Turner llega y lo cambia todo, impone una disciplina de hierro y una eficiencia de línea de montaje. Los aviones se mueven en un flujo constante, uno tras otro, en los 3 corredores aéreos. Los pilotos no pueden desviarse de su rumbo ni de su altitud. Si un avión no puede aterrizar en su primer intento, debido al mal tiempo, no puede dar vueltas,
debe regresar a su base en el oeste de Alemania con toda su carga. El tiempo en tierra se reduce al mínimo. Un equipo de descarga corre hacia el avión en cuanto se detiene. Se cronometra cada movimiento, y aquí encuentras una curiosidad que demuestra el nivel de estandarización de Turner. Él notó que los pilotos perdían un tiempo valioso al dejar sus aviones para ir a buscar un refrigerio o un café. Así que organizó un servicio de bar móvil, operado por mujeres alemanas con jets, que se acercaban a la cabina del avión mientras era descargado y ofrecían a los pilotos café y donuts a través de la ventana. No había descanso, no había tiempo que perder. El puente aéreo no era solo una serie de vuelos, era un ballet aéreo perfectamente coreografiado y brutalmente eficiente. Los historiadores todavía se maravillan ante la escala de la operación. ¿Fue la genialidad individual de hombres como Turner la clave del éxito? ¿O fue la flexibilidad inherente y el poder industrial del sistema occidental lo que hizo posible tal hazaña? Tú sientes que el sistema proporcionó las herramientas, pero fue la voluntad humana, desde el general en su escritorio hasta el mecánico con las manos cubiertas de grasa, la que convirtió un plan imposible en una realidad rugiente. Tú desciendes de los cielos congestionados y te sitúas de nuevo en las calles de Berlín Occidental. Te pones en la piel de un berlinés, una de esas 2 millones de almas cuyo destino pende de los hilos de esta operación aérea. Al principio, el sonido de los aviones trae consigo un eco de terror. Es el mismo zumbido que durante años anunció la llegada de la muerte desde el cielo, la sirena que precedía a las bombas y al fuego. El sonido hace que la gente se encoja instintivamente, que busque refugio. Es un trauma grabado en la memoria celular de la ciudad. Pero a medida que pasan los días y las semanas, y los aviones no traen destrucción, sino sacos de patatas deshidratadas, leche en polvo y bloques de carbón, la percepción de ese sonido cambia. El zumbido se transforma, deja de ser la banda sonora del miedo y se convierte en la banda sonora de la esperanza. Te encuentras caminando por el Tiergarten, el gran parque central de la ciudad, ahora un paisaje lunar lleno de cráteres de bombas y tocones de árboles talados para leña, y por encima de ti, cada pocos minutos, un avión ruge en su aproximación final a Tempelhof. El sonido es constante, día y noche, un pulso rítmico que se convierte en parte de la vida de la ciudad. Los niños ya no corren a esconderse, corren a las afueras de los aeropuertos para saludar a los pilotos. Se aprenden los diferentes sonidos de los motores. Pueden distinguir un Ski Master de un Ski Train solo por su rugido. La gente ajusta sus relojes por el flujo de los aviones. Es un recordatorio constante de que no están solos, de que el mundo exterior no los ha olvidado. Ese zumbido incesante es el latido del corazón de la ciudad, una transfusión de vida que llega desde el cielo. En medio de esta sinfonía de motores, descubres una curiosidad acústica. Los 3 corredores aéreos tenían altitudes de vuelo estrictamente escalonadas para evitar colisiones. El corredor central del norte y el corredor central del sur se usaban para los vuelos de entrada, con aviones volando en 5 niveles de altitud diferentes, separados por unos 500 pies. El corredor central, más ancho, se usaba exclusivamente para los vuelos de salida, también en múltiples niveles. Esto creaba una especie de autopista en el cielo tridimensional y muy compleja. Para los berlineses en tierra, esto significaba que el sonido de los aviones no era un simple zumbido monótono, sino una composición musical compleja, con diferentes tonos y volúmenes que se entrecruzaban constantemente en el cielo, una verdadera sinfonía del aire. Y los historiadores sociales debaten sobre el impacto psicológico de esta banda sonora. ¿Fue la entrega física de bienes lo más importante para mantener la moral de los berlineses, o fue el impacto simbólico y auditivo del puente aéreo, la prueba constante y audible de apoyo, lo que realmente les dio la fuerza para resistir?
Muchos testimonios de la época sugieren que el efecto psicológico fue tan crucial como las calorías que llegaban en los sacos. El puente aéreo no solo alimentaba los cuerpos, alimentaba el espíritu. Tú sientes que Stalin, en su intento de aislar y silenciar a Berlín, había logrado exactamente lo contrario. La había convertido en el escenario más ruidoso y visible del mundo, y cada avión que aterrizaba era un acto de desafío que resonaba mucho más allá de las fronteras de la ciudad. En medio de la monumental operación logística, de las toneladas de carbón y las cajas de leche en polvo, tu presencia es un momento que reduce la escala de este conflicto épico a un gesto de simple bondad humana, un gesto que se convertirá en la imagen más perdurable y conmovedora de todo el puente aéreo. Está cerca de la valla del aeropuerto de Tempelhof. Un grupo de niños alemanes se agolpa allí, mirando con fascinación cómo los gigantescos aviones aterrizan y despegan. No piden comida, no piden juguetes, simplemente miran, cautivados por el espectáculo. Un piloto estadounidense, el teniente Gail Alborsen, un joven de Utah, acaba de aterrizar su C-54. Mientras espera a que descarguen, se acerca a la valla para hablar con los niños. Se da cuenta de que, a pesar de vivir en un mundo de privaciones, no le piden nada. Impresionado por su dignidad, busca en sus bolsillos y encuentra solo 2 chicles. Los rompe en pequeños trozos y se los pasa a través del alambre de espino. Los niños que no reciben un trozo, se contentan con oler el envoltorio. Esa imagen se le queda grabada a Alborsen. Se siente conmovido y un poco culpable. De vuelta en su base, tiene una idea. Decide que en su próximo vuelo, lanzará dulces y chicles para los niños. Ata los dulces a pequeños paracaídas hechos con pañuelos para que no golpeen a nadie al caer. Para que los niños sepan que avión es el suyo, les dice que moverá las alas de su avión de un lado a otro cuando se acerque. Al día siguiente, cumple su promesa. Mientras se aproxima a Tempelhof, balancea las alas de su enorme Ski Master, un gesto que le valdrá el apodo de Tío Wiggly Wings o Onkel. Y desde el cielo, caen pequeñas golosinas, cada una con su propio paracaídas de tela. Al principio, es un acto secreto. Alborsen y sus compañeros de escuadrón juntan sus propias raciones de dulces y usan sus pañuelos. Pero la noticia corre como la pólvora. Pronto, los periódicos en Estados Unidos se hacen eco de la historia del bombardero de pasas, Rosinenbomber, como lo apodaron los niños de Berlín. Y aquí descubres la curiosidad más encantadora de esta historia, el efecto bola de nieve que provocó. La historia de Alborsen conmovió a toda una nación. Los niños de las escuelas de Estados Unidos comenzaron a organizar colectas de dulces y chicles para los niños de Berlín. Las principales compañías de confitería, como Hershey's y WRIGLS, donaron cajas enteras de sus productos. La operación, que comenzó con 2 chicles y un piloto de buen corazón, se convirtió en una iniciativa masiva y oficial llamada Operación Little Beatles. Al final del puente aéreo, se habían lanzado más de 23 toneladas de dulces sobre Berlín Occidental, y los historiadores debaten el impacto propagandístico de este gesto. ¿Fue simplemente un acto espontáneo de bondad que se magnificó, o fue una de las victorias de relaciones públicas más efectivas e involuntarias de la Guerra Fría? La imagen de los aviones estadounidenses, que pocos años antes lanzaban bombas, ahora lanzando dulces a los niños alemanes, era un símbolo tan poderoso que ninguna cantidad de propaganda soviética podía contrarrestar. Tú sientes que este pequeño acto cambió la narrativa. El puente aéreo dejó de ser solo una operación militar y logística. Se convirtió en una misión humanitaria con rostro. El tío Wiggly Wings y sus bombarderos de pasas demostraron al mundo, y a los propios alemanes, que esta nueva América no era solo una superpotencia, sino que también podía tener un gran corazón. Y para un niño que miraba al cielo,
Un trozo de chocolate cayendo en un paracaídas era un milagro que valía más que 1000 discursos políticos. Tú saboreas la dulzura de ese recuerdo, el chocolate cayendo del cielo, pero rápidamente sientes como la dura realidad de la tierra se impone sobre la magia del aire. Mientras los pilotos libran su batalla en los corredores aéreos, tú te sumerges en la batalla diaria por la supervivencia que se libra en cada sótano y cada cocina de Berlín Occidental. La vida se ha convertido en un ejercicio de resistencia matemática. Cada caloría cuenta, cada trozo de carbón es un tesoro. Te ves a ti mismo haciendo cola durante horas bajo un cielo gris, con un frío que se te mete en los huesos, esperando tu ración diaria. No es mucho, unos gramos de patatas deshidratadas, un poco de harina mezclada con vaya uno a saber que para que rinda más, leche en polvo para los niños, ocasionalmente, una lata de carne procesada que sabe más a la voluntad de vivir que a cualquier animal reconocible. El carbón es el oro negro. Las familias se apiñan en una sola habitación para conservar el calor de una pequeña estufa, quemando todo lo que pueden encontrar, desde muebles rotos hasta libros, en un sacrílego pero necesario sacrificio de la cultura por la supervivencia. La ciudad está a oscuras. Las restricciones de electricidad son severas, y tú sientes esa oscuridad pegajosa que lo invade todo. La vida se encoge al tamaño de la luz de una vela, pero en esta oscuridad, la ingeniosidad humana brilla con más fuerza. Aquí descubres una de las curiosidades más definitorias de la vida durante el bloqueo, la cultura del ersatz, del sustituto, llevada al extremo. El café se hace con bellotas tostadas, el tabaco se mezcla con hojas secas, y la energía se crea de la nada. Te imaginas a una familia entera en su gélido apartamento, turnándose para pedalear en una bicicleta estática conectada a una dinamo, generando la electricidad suficiente para alimentar una pequeña radio durante unos minutos. Se apiñan alrededor del aparato, escuchando las noticias de la BBC o de la radio del sector americano. RIAS, una conexión vital con el mundo exterior, un recordatorio de que su lucha importa. El dicho alemán Not macht erfinder ist, la necesidad es la madre de la invención, nunca fue más cierto. Este espíritu de resistencia se convierte en el pilar invisible que sostiene todo el puente aéreo. Y aquí, los historiadores aún debaten la verdadera naturaleza de la famosa voluntad de Berliner Wille. ¿Fue una expresión pura e ideológica de anticomunismo y amor por la libertad, como la propaganda occidental proclamaba? ¿O fue una decisión más pragmática, la elección del mal menor, basada en el recuerdo de las brutalidades soviéticas al final de la guerra y la simple comprensión de que los aviones occidentales traían comida y los soviéticos solo promesas vacías? Los soviéticos, en un movimiento de propaganda, ofrecieron raciones de comida a cualquier berlinés occidental que estuviera dispuesto a cruzar al sector oriental y registrarse. Muy pocos lo hicieron. Tú sientes que la respuesta es una mezcla de ambas. Había un miedo genuino al comunismo, pero también una terquedad desafiante, un orgullo herido que se negaba a ser doblegado. Esta determinación que sientes en las calles, en la forma en que una madre divide una patata en 3 partes iguales, en la forma en que un anciano pedalea para escuchar las noticias, es el combustible invisible que impulsa a los aviones. Los pilotos traían la comida, pero los berlineses proporcionaban la razón para seguir volando. Mientras los berlineses luchan por sobrevivir en tierra, tú te elevas de nuevo a los cielos, a los estrechos pasillos aéreos donde se libra un tipo diferente de batalla. No es una batalla de balas y misiles, sino un duelo silencioso de nervios y habilidad. Un juego del gato y el ratón jugado a miles de pies de altura con aeronaves que valen millones de dólares y vidas humanas. Sientes la tensión en la cabina de un C-54. Estás rodeado por el zumbido monótono de los 4 motores y el crujido de la radio. A tu alrededor,
en la oscuridad o a través de las nubes, sabes que hay otros aviones, volando a distancias peligrosamente cercanas. La precisión es absoluta, no hay margen para el error. Pero el enemigo no es solo la posibilidad de una colisión o un fallo mecánico. El enemigo tiene cara. Los soviéticos, aunque no se atreven a derribar los aviones de transporte, no se quedan de brazos cruzados. Su objetivo es la intimidación. Tú ves como un caza a reacción soviético, un MiG-15, aparece de la nada, su silueta elegante y amenazadora pasando a pocos metros de tu ala. No dispara, pero el mensaje es claro: vuela en formación cerrada, realiza maniobras acrobáticas peligrosas cerca de los pesados y lentos transportes, intentando forzar a los pilotos a cometer un error, a salirse del corredor. El acoso es constante y variado. Los reflectores de búsqueda antiaérea desde tierra ciegan a los pilotos en sus aproximaciones nocturnas. Globos de barrera, supuestamente perdidos, aparecen de repente en las rutas de vuelo. Las estaciones de radio soviéticas emiten en las mismas frecuencias que los controladores aéreos aliados, dando instrucciones falsas en un intento de sembrar el caos. Tú sientes el sudor frío en la frente del piloto, sus nudillos blancos apretando los controles, luchando por mantener la calma y la concentración mientras un caza enemigo juega a la ruleta rusa con su aeronave. Es una guerra psicológica, diseñada para desgastar los nervios de las tripulaciones hasta el límite. Y en medio de este duelo aéreo, descubres una curiosidad técnica que resulta escalofriante. Además de los cazas, los soviéticos a veces utilizaban sus propios aviones de transporte para volar dentro de los corredores, creando un peligroso juego de gallina aérea. Pero quizás la táctica más peligrosa fue la práctica de artillería antiaérea que realizaban cerca de los bordes de los corredores. Oficialmente, las prácticas se realizaban fuera de los límites acordados, pero a menudo los proyectiles se desviaban, explotando peligrosamente cerca de los aviones aliados. Los pilotos reportaban ver los destellos de las explosiones de la flak a su alrededor, un recordatorio mortal de lo cerca que estaba el conflicto de convertirse en una guerra abierta. Los historiadores todavía debaten la intención real detrás de estas tácticas de hostigamiento. ¿Eran simples intentos de intimidación autorizados desde un nivel bajo, o formaban parte de una estrategia orquestada desde el Kremlin para probar los límites de la paciencia occidental, esperando un incidente que pudiera ser utilizado propagandísticamente? ¿Estaban realmente dispuestos a provocar un accidente fatal? La respuesta sigue oculta en los archivos de Moscú, pero para ti, en esa cabina que vibra, la intención no importa. Lo único que importa es la habilidad del piloto para ignorar la provocación, para confiar en sus instrumentos y en el sistema, y para llevar su preciosa carga de harina y carbón a su destino, un aterrizaje seguro en el corazón de la ciudad sitiada. Tú dejas atrás la tensión del duelo aéreo, el juego del gato y el ratón con los cazas soviéticos, y sientes un cambio en el aire que no tiene nada que ver con la política. Es un cambio en la temperatura, una frialdad que se vuelve más afilada cada día. Los colores del otoño se desvanecen y dan paso a la monotonía gris del invierno alemán. Y este invierno, el de 1948 a 1949, no será un invierno cualquiera, se convertirá en el adversario más implacable y mortífero de toda la operación, un enemigo contra el que no se puede negociar ni al que se puede intimidar. La niebla llega primero, una niebla espesa, helada, que se aferra a la tierra como una mortaja. Envuelve los aeropuertos en un silencio blanco y denso, reduciendo la visibilidad a cero. Los aviones, que ya volaban en un ballet de precisión milimétrica, ahora tienen que hacerlo a ciegas. Luego llega el hielo, una lluvia helada que cubre las alas de los aviones con una armadura de cristal, alterando su aerodinámica,
añadiendo un peso mortal y amenazando con hacerlos caer como piedras. Tú sientes el frío no solo en el aire, sino en los huesos de Berlín. Cada vuelo cancelado por el mal tiempo significa menos carbón para las estufas, menos comida en las mesas. La lucha por la supervivencia en tierra se vuelve aún más desesperada, pero la verdadera batalla se libra en los cielos y en las pistas. Ves a los equipos de tierra, hombres envueltos en todas las capas de ropa que poseen, luchando una batalla perdida contra el hielo, rociando los aviones con anticongelante y golpeando las alas con escobas para romper las capas de hielo, con los dedos entumecidos y la cara quemada por el viento helado. El invierno se convierte en el mejor aliado de Stalin. Consigue lo que los cazas MiG no pudieron: paralizar el puente aéreo durante días enteros, llevando a las tripulaciones y a las máquinas al límite absoluto de su resistencia. Es en esta lucha contra la ceguera de la niebla donde descubres la curiosidad tecnológica que salvó la operación. Se llama radar de aproximación controlada desde tierra, o K por sus siglas en inglés. Es un sistema casi mágico para la época. ¿Te imaginas ser un piloto, volando a ciegas en una sopa de nubes y niebla, sin poder ver ni siquiera la punta de tus propias alas? Tu única conexión con la realidad es una voz tranquila y profesional en tus auriculares. En una oscura sala de radar en tierra, un equipo de controladores observa un pequeño punto de luz en su pantalla, tu avión, y esa voz te habla, te guía, convirtiéndose en tus ojos. Estás a 10 millas de la pista, dice la voz, gira 1 grado a la derecha, mantén el rumbo, comienza tu descenso ahora, estás en la senda de planeo, un poco alto, corrígelo. Te hablan hasta que, en el último segundo posible, las luces de la pista aparecen de la nada a través de la niebla, justo donde se suponía que debían estar. Estos operadores de K, los comedores de niebla como se les llegó a conocer, se convirtieron en los héroes anónimos del invierno, los ángeles de la guarda en tierra que trajeron a cientos de aviones a casa sanos y salvos. Y los historiadores, por supuesto, debaten el factor decisivo. ¿Fue el triunfo del puente aéreo sobre el invierno una victoria de la tecnología, de maravillas como el K, o fue una victoria del espíritu humano, de la increíble resistencia de los pilotos que volaban durante horas en condiciones infernales y de las tripulaciones de tierra que trabajaban sin descanso en un frío glacial? Tú sientes que la tecnología fue la herramienta, pero fue la confianza humana, la fe casi ciega de un piloto en una voz incorpórea, lo que realmente marcó la diferencia. El invierno intentó romper el puente aéreo, pero solo consiguió forjar a sus hombres en acero. El invierno finalmente rompe su garra de hielo. Tú sientes el cambio, no solo en el aire que se vuelve más suave, sino en el ritmo del propio puente aéreo. La primavera de 1949 trae consigo cielos más despejados y una nueva fase de la operación, una de abrumadora eficiencia. La maquinaria, forjada en la adversidad del invierno, ahora funciona con una perfección casi inhumana. En el Kremlin, el ambiente no es de primavera, sino de un frío y duro reconocimiento de la realidad. Tú te deslizas por sus pasillos silenciosos y sientes la frustración de Joseph Stalin. Su audaz jugada, su intento de estrangular a Berlín hasta la sumisión, se ha convertido en un espectacular fracaso. El puente aéreo no solo ha mantenido a la ciudad con vida, sino que ha comenzado a prosperar. El punto de inflexión llega en la Pascua de 1949. El general Tunner organiza la Operación Desfile de Pascua, un esfuerzo de 24 horas para demostrar la máxima capacidad del puente aéreo. El resultado es asombroso. Casi 1.400 vuelos entregan casi 13.000 toneladas de suministros, más de lo que la ciudad recibía por ferrocarril antes del bloqueo. La noticia resuena en todo el mundo. El puente aéreo ya no es una medida de emergencia, es una solución permanente y superior.
El bloqueo es inútil, la retirada de Stalin no se anuncia con trompetas. Es un proceso tan sigiloso y lleno de matices como la propia Guerra Fría. Y aquí es donde descubres una curiosidad diplomática que parece sacada de una novela de espías. El primer indicio del cambio no viene de Moscú, sino de los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York. Un diplomático estadounidense, Philip Jessup, nota que en una respuesta a un periodista, Stalin ha omitido su demanda de que la moneda occidental sea retirada de Berlín como condición para levantar el bloqueo. ¿Es un error o una señal? Jessup decide probar las aguas. Se acerca a su homólogo soviético, Yakov Malik, en el salón de delegados, de la manera más casual posible, como quien comenta el tiempo, le dice: he leído la declaración de su generalísimo y he notado que no menciona el asunto de la moneda. Me pregunto si tiene algún significado. Malik, sin inmutarse, responde que él también lo ha notado y que lo investigará. Es el primer susurro, la primera grieta en el muro de intransigencia soviética. Unas semanas después, Malik confirma discretamente que la omisión fue intencionada. Las negociaciones secretas habían comenzado, no en una sala de conferencias, sino en los pasillos de la Organización de las Naciones Unidas, y los historiadores siguen debatiendo cuál fue el factor decisivo que obligó a Stalin a ceder. ¿Fue la abrumadora superioridad logística demostrada en el desfile de Pascua? ¿O fue el impacto de la contrapartida occidental, un bloqueo que impedía la llegada de bienes industriales cruciales de Alemania Occidental a la zona soviética, paralizando su propia recuperación económica? ¿O fue, quizás, el desastre propagandístico? Stalin quería parecer fuerte y resuelto, pero el mundo lo veía como un matón que intentaba matar de hambre a 2 millones de personas, mientras que los estadounidenses, con sus bombarderos de pasas, se habían convertido en héroes humanitarios. Tú sientes que fue una combinación de los tres. Su apuesta había fracasado en todos los frentes, el logístico, el económico y el moral. Finalmente, el 4 de mayo de 1949, las cuatro potencias anuncian un acuerdo. A las 0:01 del 12 de mayo, casi 11 meses después de su inicio, el bloqueo sería levantado. La retirada fue tan silenciosa como el comienzo de las negociaciones. El gigante había parpadeado. Llega el día señalado, el 12 de mayo de 1949. Te encuentras en un puesto de control en la autopista que conecta Berlín con Alemania Occidental. A la medianoche, se siente una quietud expectante, y entonces, ocurre, el sonido de un motor retumbando en la distancia. Las barreras de madera, que han sido un símbolo de aislamiento y opresión durante casi un año, se levantan lentamente. Un convoy de camiones del ejército estadounidense, seguido por una fila de coches civiles, comienza a rodar hacia la ciudad. No hay disparos, no hay grandes discursos. Solo el crujido de los neumáticos sobre el asfalto y los vítores de las pequeñas multitudes que se han reunido para presenciar el momento. Berlín ya no está sola. Tú sientes una oleada de alivio, una liberación de la presión que ha estado oprimiendo a la ciudad durante 323 días. Es una victoria, sin duda, una victoria ganada no con tanques y bombas, sino con tenacidad, ingenio y miles de toneladas de patatas deshidratadas. Es el triunfo de la logística sobre la agresión, de la determinación sobre la intimidación. El puente aéreo de Berlín se convierte instantáneamente en una leyenda, el primer gran enfrentamiento ganado por Occidente en la Guerra Fría. Demostró al mundo, y a los propios europeos, que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la libertad era real y estaba respaldado por un poderío industrial y una voluntad inquebrantable. Para los alemanes, fue un punto de inflexión psicológico. Los pilotos aliados, que unos años antes eran sus enemigos mortales, se habían convertido en sus salvadores,
los Ángeles del Aire. Este acto forjó un vínculo de confianza y amistad entre Alemania Occidental y las potencias aliadas que se convertiría en la base de la alianza durante las siguientes décadas. La ciudad de Berlín, que había sido la capital del fascismo, se transformó en un símbolo resplandeciente de la resistencia democrática. Pero mientras sientes la euforia de la victoria, también percibes una corriente subterránea de melancolía, una verdad más dura que se esconde detrás de las celebraciones. Y aquí, encuentras una curiosidad agridulce. A pesar de que el bloqueo terrestre había terminado, el puente aéreo no se detuvo de inmediato. Continuó durante varios meses, hasta septiembre de 1949, acumulando reservas en la ciudad como una póliza de seguro, por si los soviéticos cambiaban de opinión. Los gigantes del aire siguieron rugiendo sobre Berlín, incluso cuando los camiones ya rodaban por las autopistas, un recordatorio de que la paz era precaria y la confianza, inexistente. Y este es el gran debate histórico que se cierne sobre el legado del bloqueo. ¿Fue realmente una victoria para la paz? Sí, se evitó una guerra, pero el resultado final del enfrentamiento fue la solidificación de la división de Alemania y de Europa. El bloqueo aceleró la creación de dos estados alemanes separados, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. La crisis convenció a las vacilantes naciones de Europa Occidental de que necesitaban una alianza militar formal para protegerse de la agresión soviética. El puente aéreo no derribó el telón de acero, lo construyó de hormigón. Tú sientes que Berlín, al ser salvada, también fue sentenciada a permanecer en la primera línea de una guerra que no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. La batalla por Berlín se había ganado, pero la guerra, una guerra más larga, más fría y más silenciosa, apenas acababa de empezar. La euforia por la victoria es como el champán, burbujeante y efímera. Una vez que las burbujas se asientan, lo que queda es la fría realidad en el fondo de la copa. Tú sientes esta transición. El levantamiento del bloqueo no trajo de vuelta el mundo de 1945. No se restauró la Gran Alianza. Al contrario, la crisis actuó como un revelador fotográfico, haciendo que la imagen de un mundo irrevocablemente dividido apareciera con una claridad brutal y permanente. La consecuencia más directa y duradera del pulso por Berlín ya se había puesto en marcha, incluso antes de que las barreras se levantaran. En abril de 1949, mientras los aviones aún rugían sobre la ciudad, 12 naciones se reunieron en Washington Calle para firmar un documento que cambiaría la historia de la defensa occidental. Crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Su corazón era el artículo 5, una promesa solemne y revolucionaria, un ataque armado contra uno de ellos, en Europa o en Norteamérica, se considerará como un ataque dirigido contra todos. Era la doctrina Truman convertida en un pacto de sangre militar. Los historiadores aún debaten si la creación de la OTAN fue una respuesta puramente defensiva y necesaria a la agresión soviética demostrada en Berlín, o si fue el movimiento que solidificó permanentemente la Guerra Fría, creando un bloque militar hostil que alimentó la paranoia soviética e hizo inevitable una carrera armamentística. ¿Era un escudo para protegerse o una lanza que amenazaba? La respuesta, como siempre, se pierde en la niebla de la intención y la percepción. En este nuevo mundo de alianzas, descubres una de las curiosidades más extrañas y reveladoras de toda la Guerra Fría. En 1954, años después de la formación de la OTAN, la Unión Soviética, en un movimiento de ajedrez diplomático surrealista, solicitó formalmente unirse a la alianza. La propuesta, por supuesto, fue rechazada, pero reveló la naturaleza cínica del juego,
un intento de exponer a la OTAN como una alianza antisoviética por diseño. La respuesta de Moscú a su rechazo y a la inclusión de Alemania Occidental en la OTAN fue la creación de su propia alianza militar en 1955, el Pacto de Varsovia, que unía a todos sus estados satélites de Europa del Este bajo un mando militar centralizado. El tablero ahora estaba formalmente dividido en dos campos armados hasta los dientes. Pero justo cuando estos dos gigantescos ejércitos convencionales se miraban con recelo a través del telón de acero, un destello en el desierto de Kazajistán en agosto de 1949 lo cambió todo. La Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica, años antes de lo que los servicios de inteligencia occidentales habían previsto. El monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado. La confrontación directa ya no era una opción. Se había convertido en un sinónimo de suicidio mutuo. Los aviones habían ganado la batalla por Berlín sin disparar un solo tiro. Pero esto no era el fin, sino el primer movimiento en un tablero global. Una nueva clase de guerra había comenzado, una que no se libraría en campos de batalla abiertos, sino en los callejones oscuros del espionaje y bajo la sombra de un arma apocalíptica. Y así, la primera pieza de nuestra historia encaja en su lugar. El estruendo de los grandes acontecimientos se desvanece lentamente, dejando tras de sí un eco, un susurro que ahora forma parte de tu comprensión del mundo. Puedes dejar que ese eco se asiente, que encuentre un lugar tranquilo en tu mente mientras tu cuerpo encuentra su lugar perfecto en la quietud de la noche. Siente como el peso de estos eventos históricos, las decisiones de hombres poderosos en salas llenas de humo, el zumbido constante de los aviones sobre una ciudad asediada, se vuelve más ligero, transformándose de un drama urgente en una historia contada. Ya no estás en las calles frías de Berlín ni en las tensas salas de la Casa Blanca. Estás aquí, ahora, en la seguridad de tu propio espacio, envuelto en la calma que has elegido para ti. La narración se apaga como la luz de un proyector, y la pantalla de tu mente, que ha estado llena de imágenes de ruinas y de triunfos, puede ahora volverse suavemente oscura, lista para los sueños. Permite que tu respiración se profundice, que cada exhalación se lleve consigo los últimos vestigios de la tensión, no solo de esta historia, sino de tu propio día. El mundo de 1949, con sus miedos y sus esperanzas, puede ahora descansar. Sus protagonistas ya han jugado su papel, y tú, que has sido un testigo silencioso de su drama, puedes ahora cerrar los ojos y dejarte llevar por la corriente suave y apacible del sueño. Las grandes preguntas de la historia pueden esperar hasta mañana. Esta noche, solo hay silencio, comodidad y la promesa de un descanso profundo y reparador. Siente como la quietud te abraza, como el mundo exterior se disuelve, dejándote solo con la agradable pesadez de tus párpados y la suave cadencia de tu propio y tranquilo latido. El viaje ha terminado por hoy. Ahora solo queda el destino más placentero de todos, el descanso. Fin. Dulces sueños.